Muy buenas tardes, hermanos. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios que nos ha permitido a todos llegar aquí a este lugar. Gloria al Señor que es generoso. También quiero dar gracias a los hermanos, a los ancianos y a todos ustedes que amablemente me han invitado. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Tengo muchas razones para estar feliz. La primera es venir a trabajar y a predicar la palabra del Señor. Eso por sí mismo es siempre una alegría. Pero particularmente en esta congregación hay muchas cosas que me atraen y que yo quería venir a conocerlos desde hace mucho. Fíjense que aparte de hermosos hermanos, tengo entrañables amigos aquí en esta congregación, hermanos que he conocido hace tiempo y que los amo en Cristo y los amo como amigos y me da mucho gusto venir y estar, conocer sus casas y verlos. También quiero platicarles que cuando nuestra congregación de Pasadena hace algunos 5 años estaba en el proceso de instalar ancianos, bueno, de hecho antes, porque fue un proceso largo, nosotros tuvimos a su congregación como una congregación modelo y estuvimos viendo lo que hacían y recibimos mucha ayuda de muchos hermanos aquí que nos guiaron en ese proceso. Y bueno, eso siempre ha dejado en mi corazón y en todos los corazones de los hermanos de Pasadena, que por cierto les mandan muchos saludos, ha dejado siempre una huella de agradecimiento por la guía y la tutoría y el amor con que compartieron su conocimiento y nos ayudaron de esa manera a poder organizarnos e instaurar ancianos. Y otra cosa que es muy personal, por la cual tenía muchas ganas de venir a esta congregación, es que quería conocer al hermano Wayne Partain. Y la razón, todo el mundo quiere conocer al hermano Wayne Partain, pero mi razón es que yo conocí al Señor gracias a una página muy viejita, que era la página web de Wayne Partain. Andaba yo buscando en el internet y entonces yo tenía mi lista de lo que buscaba en una iglesia y oraba con mi esposa y con mis hijas que por favor le pedíamos al Señor. Mis hijas estaban muy chiquitas, eran casi bebés, que nos llevara al lugar correcto donde podíamos adorarlo correctamente. Y buscábamos y visitábamos y yo buscaba en el internet y encontré la página de Wayne Partain en esos días y leí todos sus estudios, leí muchas cosas que puso y yo le dije a mi esposa, mira, en esta iglesia de Cristo, ahí dicen lo que estamos buscando, es lo que dice aquí este señor, se llama Wayne Partain. Y dice, pero va a ser iglesia de gringos, mira, es Wayne Partain. No, le digo, todo está en español. ¿Y dónde está? Me dice mi esposa, pues no sé, pero vamos a ver si encontramos una. Y ahí empecé a buscar una iglesia de Cristo. Y un día manejando, me topé casi de frente con la iglesia de Cristo que se congrega en Pasadena Boulevard, que es donde me congrego yo. Y le dije a mi esposa, mira, ahí es la iglesia de Cristo, ahí es donde estamos buscando. Ese día fuimos, después de haber andado visitando muchas congregaciones, muchas iglesias de todas las denominaciones por años, y ahí nos quedamos y pronto nos convertimos, obedecimos el evangelio. Y todo empezó por una página que me encontré ahí del hermano Wayne Partain. Eso quiere decir que dos cosas. Una, que nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestro trabajo como cristianos. Las buenas obras que Dios creó desde el principio para que nosotros las hiciéramos tienen poder. ¿Por qué? Porque fueron creadas por Dios. Entonces nunca seamos tímidos para hacer una buena obra, porque no sabemos en el tiempo y en la distancia a quién vamos a ayudar. Número 2, la razón por la que yo pude encontrar esa página es porque estaba buscando, ¿verdad? Y porque no estaba ciego. De eso vamos a hablar hoy. Y la clase del día de hoy se llama No puedo ver. Vamos a hablar sobre qué difícil es encontrar cuando buscas con una pañoleta en los ojos, cuando no ves bien, cuando tú solito te has cegado. Y vamos a ver ejemplos bíblicos y a tratar de entender cómo esa ceguera espiritual nos aleja de las bendiciones y de las bondades del Señor. Una ceguera espiritual que nos causamos nosotros mismos. Nadie nos pone la venda, a veces solitos nos la ponemos. Y eso vamos a estudiar el día de hoy. Fíjense que desgraciadamente algunos hermanos y amigos que nos visitan aquí en muchas congregaciones del mundo pueden encontrar en estos grupos, miren, tenemos algunos hermanos y amigos que viven una vida sin propósito, desgraciadamente.
Tenemos hermanos cristianos y amigos que su riqueza material es su prioridad, es lo que más les preocupa. Y también tenemos hermanos y amigos que creen que están bien en todo, aunque no sea así, pero su pensamiento es de que ellos están bien en todo. Estas personas, desgraciadamente, han sido influenciadas por vivir en un ambiente materialista en el que creen que todas las cosas son la satisfacción, y porque se sienten capaces, se sienten que pueden hacer todo y encontrar las respuestas, y no quieren depender de nadie y no quieren depender de Jesús. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, a pesar de eso, de que estas personas existen y al parecer les gusta su ceguera, para estos amigos y hermanos, Cristo los sigue llamando y les ha escrito una carta. Él les manda una carta que sigue vigente. Esa carta la encontramos allí en Apocalipsis 3:14. Voy a ponerla aquí en la pantalla, o si quieren sacar sus Biblias, adelante. Y describe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es Jesús hablando, es Jesús escribiendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es Jesús, un Jesús hermoso, un Jesús poderoso, un Jesús con brillo en sus ojos, con un cabello deslumbrante, vestido de blanco, con un cinturón dorado. Un Jesús que es Dios y que se toma el tiempo de escribirle una carta a los hijos, a los cristianos y a los que pudieran haber ido con él, para decirles que cambien. Esa misma carta y ese mismo Jesús también está hoy aquí y toca nuestra puerta y nos va a dar la misma invitación. Es una carta que persevera, que persiste. Y ese Jesús, así como un día Pablo dice, yo vengo a predicarles a ese Cristo crucificado, lo cual es hermoso, yo quiero predicarles en estos días a ese Cristo poderoso, ese Cristo con su cabello blanco, con sus ojos brillosos, con una espada que le sale de la boca, que es la palabra, vestido de blanco, con un cinturón dorado. Ese Cristo que toma a Juan cuando está caído y lo levanta. Ese Cristo que se toma la molestia de escribirle a sus hijos que están totalmente alejados de él. Ese Cristo lleno de piedad. Ese es el Cristo que vamos a tratar de predicar y de ver. Pero para eso necesitamos ponernos colirio. Necesitamos ver bien. Necesitamos que las cosas no nos cieguen. Porque si estamos cegados, ¿de qué van a servir todas las palabras que vamos a decir hoy? Todo lo que podamos escuchar, todo lo que podamos ver. Esa ceguera espiritual necesitamos quitárnosla. Y necesitamos venir con la intención de en verdad escuchar a ese Cristo poderoso, vencedor. Esos hermanos habitaban en una ciudad que se llamaba la Odisea. Y tal vez tenían un edificio como este y tal vez iban amigos, como tenemos aquí el día de hoy. Tal vez algunos hermanos tenían a sus hijos que aún no eran cristianos y asistían. Pero la iglesia, esa congregación de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, estaba en esa situación. Una situación terrible.
Fíjense, ahí puse un mapa más o menos para ubicarnos dónde estaba la Odisea. Ahí está una flechita blanca. La Odisea era un lugar estratégico. Estaba en el centro de muchas ciudades importantes y tenían bancos, tenían mucha riqueza. Tenían tanta riqueza que hubo un año que hubo un temblor que destruyó todas esas ciudades que estaban bajo la administración de Roma. Y Roma juntaba y les mandaba dinero para la reconstrucción. Y los ciudadanos de la Odisea dijeron, no, gracias, a nosotros no nos mandes. Nosotros tenemos nuestro propio dinero. Ellos no querían depender de nadie, ni de Roma, ni de nadie, porque era una ciudad llena de riqueza. Y estaba ubicada alrededor de muchas otras ciudades, y era un centro comercial, y era un centro donde se elaboraban muchas otras cosas. Si nos vamos un poquito más cerquita, en un close-up de lo que era la Odisea, ahí vemos que estaba rodeada por estas ciudades de Filadelfia, Hierápolis, Coloso, y ahí había congregaciones cristianas también. Fíjense que una cosa muy interesante ahí de la Odisea y que se usa mucho y se enseña mucho es cuando Jesús habla de las temperaturas, que dice frío, caliente, pero tibios no, a los tibios los vomito, sea frío, sea caliente, y se presta eso a algunas confusiones, y eso se puede usar para enseñar de algunas maneras, pero algunos piensan que es mejor ser malo que medio malo, porque es mejor ser caliente o frío en los extremos. Sin embargo, esta descripción de esas temperaturas, más allá de esto, está hablando de tener un propósito. Fíjense, cuando Jesús se refiere al agua caliente y al agua fría, hay una analogía, porque en esta ciudad de la Odisea no tenían una buena provisión de agua, tenían problemas con el agua, y usaban acueductos romanos que transportaban el agua por 10, 11 kilómetros de las ciudades del norte de Colosas y de Hierápolis. En una de esas ciudades había un agua caliente, eran aguas termales, aguas minerales. Algunos de ustedes conocen esas aguas termales, minerales, sirven para sanar el cuerpo, por fuera, por dentro, son medicinales. Se mete la gente en esa agua calientita y es saludable, ¿verdad? Para muchas cosas. En la otra ciudad había un agua fresca que bajaba del deshielo de las montañas, un agua fresca que quitaba la sed. Pero cuando transportaban esa agua fresca a la Odisea, después de 11 kilómetros por el acueducto, ya no estaba fresca, estaba tibia. Y cuando transportaban el agua termal, el agua caliente, mineral, de Hierápolis a la Odisea, ya no estaba caliente, estaba tibia. Entonces esa agua había perdido su propósito. Cuando llegaba a la Odisea ya no era ni fría ni caliente. No tenía propósito. Y es por eso la tibiedad no tiene propósito. No significa que hay que ser malos o buenos. Muchos de nosotros venimos con tibiedad a la iglesia. Venimos con poco propósito. No estoy hablando de la congregación de Odessa, porque yo lo que he escuchado de ustedes son puras cosas buenas, pero supongo que han de tener sus situaciones que arreglar. Pero estoy hablando en general. En muchas congregaciones habemos hermanos que vamos con tibieza. Y habemos amigos, hay amigos que han ido por años y no dan el paso. No tienen un propósito. Son tibios, como estos ciudadanos de la Odisea eran. Y me gusta hacer esta referencia de las aguas y los acueductos para tener una perspectiva diferente acerca de la tibieza. Fíjense que ahí en la Odisea todavía se pueden ver las ruinas. Hay ruinas el día de hoy de donde estuvo esa ciudad de la Odisea. Era una ciudad grande, inmensa. Esa ciudad tenía un estadio, tenía gimnasios, tenía baños sauna, tenía 2 teatros, centros de ciencia, universidades, un gran hospital y una escuela de medicina. Era una ciudad rica, bien desarrollada, de las más desarrolladas de su época, la Odisea. Tenían una particularidad. Aparte de todo eso, era la única zona en esa región grande que les enseñé que producían una lana de color negra. La lana en general era blanca o color cremita o así media sucia. Si alguno de ustedes ha conocido la lana cruda, pues es así suciona. Y en ese entonces el tinte de las ropas era un lujo muy caro. Esa lana negra de ahí de la Odisea era algo muy cotizado.
Eso ayudaba a que fueran aún más ricos y ellos vestían con mucho orgullo sus prendas de lana negra. Era un honor para ellos. Y decían, ahí vienen los de la Odisea, la gente de la Odisea, cristianos y no cristianos, con sus prendas negras. Eran muy famosos por eso, por la lana negra que se producía ahí. Y aún más famosos eran en esta ciudad de la Odisea por un hospital oftalmológico que curaba los ojos. Iba gente de todo el mundo a que les revisaran la visión. Cuando se empezaban a quedar ciegos, la gente empezaba a tener problemas de visión, el lugar para ir es, vamos a la Odisea. Así como ahora en muchos lugares del mundo tienes un problema de salud de diferentes áreas y mucha gente dice, vamos a Houston porque tienen un centro médico muy grande y ahí te hacen un trasplante del corazón como si nada y te tratan. Bueno, en ese entonces era la Odisea, el hospital de los ojos. En Galveston hay un hospital muy famoso para gente que se quema. Y viene gente de todo el mundo a curarse sus quemadas en el hospital de Galveston. De los quemados le dicen, tiene otro nombre, pero le dicen de los quemados. Pues así era el hospital de la Odisea, el hospital de los ciegos o de los que estaban perdiendo la vista. Y habían desarrollado una metodología que funcionaba y los ayudaba. Entonces para ellos era un gran orgullo tener ese hospital y esa ciencia que les regresaba la vista a las personas. Una ciudad rica, que vestían lana negra a la última moda y que además de todo le ayudaban a la gente a ver bien. De todos nuestros sentidos, la vista es un sentido sumamente apreciado. Es duro estar ciego. Es como yo ahorita que ya empiezo a usar los lentes y ya no puedo andar sin ellos, es difícil. Me gustaban aquellos tiempos donde podía ver sin los lentes. Ahora, imagínense la gente que está más allá de los lentes. Pues entonces la Odisea era el lugar para ir, curarte los ojos y de paso si te sobraba un dinerito, pues te compras tu vestidito negro y te das un paseo en los estadios o te vas al teatro. Era una cosa interesante la Odisea. Y por eso ellos pensaban que eran ricos porque tenían mucho dinero en el banco, pensaban que vestían muy bien porque era el centro de la lana negra del mundo y pensaban que tenían una gran ciencia para los ojos, para curar la vista, que ahí nadie se quedaba ciego porque tenían el mejor hospital de ciegos del mundo. Pero Jesús que es franco, Jesús que no es poquito para decir las cosas, les dice, no muchachos, fíjense lo que les dice en 3:17 en Apocalipsis, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes qué, fíjense lo que les dice Jesús, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Pum! ¿Cómo dicen aquí los jóvenes? On your face, ¿verdad? En la cara. Ellos que se sienten tan ricos y tan poderosos y tan bien vestidos y que dan la vista. Y les dice Jesús, son miserables, pobres, desventurados y desnudos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan estado tan mal, tan equivocados? ¿Cómo es posible que teniendo todo eso y en verdad andando con sus ropitas negras y trayendo mucho dinero en el bolsillo y teniendo en su casa las mejores gotas para la vista y nadie ciego ahí, cómo es posible que Jesús les dice, son pobres, desventurados y ciegos? La situación es que esa iglesia de la Odisea y los que la acompañaban tenían una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual tremenda. Y les dije a Jesús, compra de mí el colirio. El colirio, para los más jóvenes y los que no sepan, pues es el ointment, son las gotas que se ponen en los ojos, ¿verdad? Y les dije, Jesús, eso es lo que te puede ayudar, lo que yo produzco para esa ceguera espiritual que tienes y que a veces todos tenemos. Y creemos que estamos bien. Y creemos que vestimos muy bien. Y que nos va muy bien en la vida porque tenemos un título universitario, o una casa bonita, o manejamos buenos vehículos, o porque somos jóvenes y hermosos. No hay gente fea en la juventud. Todos son hermosos. Muchos de nuestros jóvenes hermanos y jóvenes amigos
aún están siendo cuidados por sus padres. La necesidad no toca a sus puertas, gracias a Dios. Y piensan que todo está bien. Y ojalá que así sea, pero si no nos ponemos ese colirio de Jesús, no lo vamos a saber. Y a lo mejor en realidad estamos como los de la Odisea, pensando que estamos todos bien, y Jesús un día nos dice, pues no, fíjate, estás desnudo, estás pobre y estás ciego. Y aquí estoy tocando a tu puerta y vine para decírtelo. ¿De qué sirve si venimos a una serie 5 días y asistimos los miércoles y los domingos y a las actividades de la iglesia, si asistimos con ceguera espiritual? Es como ir al cine 3, 4 veces por semana a ver grandes películas y todavía pagamos la de 3D, tercera dimensión, y vamos con los ojos vendados. Pues estamos pagando el ticket, estamos gastando nuestro tiempo, pero no estamos disfrutando el espectáculo. No podemos entender, no podemos tomar todo el beneficio que una iglesia, una congregación nos ofrece si no nos ponemos el colirio y en verdad vemos las cosas desde la perspectiva de Jesús. Todas las iglesias, porque les manda carta a otras iglesias ahí en Apocalipsis. Jesús escribe aparte de la Odisea a otras iglesias. Y había iglesias que también tenían sus detalles. Había iglesias que también estaban actuando mal en algunas cosas. Por ejemplo, en Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, 1, 7, encontramos que Jesús les dice, han abandonado su primer amor. Esa es una acusación grave, ¿verdad? Han abandonado su primer amor. Es un reclamo que les hace Jesús. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:12, les dice, oigan, necesitan arrepentirse. Eso también es serio, porque es como estar pidiendo perdón y volver a hacer las cosas sin un arrepentimiento real. A los de Tiatira, en Apocalipsis 2:18, 29, les dice, ustedes tienen una falsa profetisa. Eso es malo también. Y a los de Sardis les dice, están dormidos, hijos. Su iglesia está prácticamente muerta. Sin embargo, para todos ellos, para todas estas iglesias que les dice algo, también tiene palabras buenas. Bueno, pero bueno, estás con este problema, pero mira, tienes algo bueno. Y se los dice Jesús. Les da una palabra de algo bueno que están haciendo. La única congregación, la única iglesia que no tiene nada bueno, nada, es la Odisea. Ni una palabrita chiquita. Ni siquiera le dieron el premio por ser el que sonríe más bonito, como cuando vamos a la escuela, que a todos les dan el más inteligente, el que nunca falta, y a mí siempre me daban el más chistoso, ¿no? Dice, bueno, pues porque me conformaba con mi... Pues a ellos ni el de más chistoso le dieron, pobrecitos. Nada. Eso quiere decir que la ceguera espiritual de ellos es peor que abandonar el primer amor, es peor que la falta de arrepentimiento, es peor que tener una falsa profetisa y es peor que quedarse dormido. La ceguera espiritual no deja nada, porque ceguera es oscuridad, no ves, no entendían. Es una situación dramática a la cual nosotros no debemos de llegar jamás. Como hermanos en Cristo, ni como jóvenes visitantes o amigos estamos visitando. Porque entonces es una pérdida de tiempo y no queda nada bueno para decir de nosotros. En 2 de Pedro 1:9 leemos que dice, pero el que no tiene estas virtudes es ciego o corto de vista. Aquí estamos avanzando más. ¿Por qué soy ciego espiritual? ¿Por qué veo mal? Ahí vemos en 2 de Pedro, porque te faltan algunas de estas virtudes. Esa es la razón. La Escritura nos va guiando más profundamente. Miren, esa pintura se llama El Grito. Alguien muy espantado. Qué medio, imagínense, vas a quedar ciego. ¿Qué virtudes me pueden dejar ciego, tener poca vista? ¿Qué me falta? También las encontramos ahí. 2 de Pedro 1, 5, 7. Si te falta fe, pues estás ciego.
o miope o algo. Porque lo primero es tener fe. Tener fe para venir y aceptar a Jesús, para obedecer. Después de tantos años, a veces tenemos amigos que ya les decimos hermanos porque no faltan y ahí están, pero les ha faltado fe para dar el último paso porque su ceguera no les permite ver la bendición que es ser un hijo de Dios y pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La fe no está completa. Ahora, si te falta virtud, puedes tener fe, bajaste las aguas del bautismo, pero te falta virtud. ¿Qué es virtud? Es la capacidad de hacer las cosas de una manera correcta, moralmente correcta. Hacer lo que es bueno, eso es virtud. Muchos tenemos fe, creímos en el plan de salvación, confesamos, fuimos sumergidos en las aguas, pero nos falta virtud. Y entonces somos medio ciegos, no vemos muy bien. Si te falta conocimiento, haces las cosas correctas, tienes fe, pero no te empeñas en aprender más, en conocer la palabra del Señor. Quizá no seas totalmente ciego, pero no ves bien. Ciego o falto de vista, dice Pedro. A lo mejor tienes conocimiento, pero te falta dominio propio. A lo mejor ese conocimiento te ha hecho arrogante y eres presumido o enojón o impaciente con los otros que le faltan otras cosas. Esa también es un tipo de ceguera o miopía. No vemos muy bien. Nos falta paciencia. Nos falta piedad. ¿Qué es piedad? Asistir a los eventos de la iglesia, orar, leer la Biblia, congregarnos. Todos esos son actos piadosos. Son muy importantes. Las obras buenas. Y luego si te falta afecto fraternal, yo tengo todo esto, pero no eres suficientemente amoroso con tus hermanos. ¿Cuánto es ser suficientemente amoroso con tus hermanos? ¿Cuánto es? No hay un límite. No puedo decir, yo ya fui suficientemente amoroso con Aldo hoy. Pues tú no sabes si yo necesito más amor. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente que Dios te ame? Si nos falta afecto fraternal, somos medio ciegos. Y si nos falta amor en general, en cualquiera de sus fases, amor ágape, amor fraterno, amor erótico o romántico, el amor debe de regir nuestras vidas. Y si estamos bien en todo, pero nos falta amor, ¿en qué nos convertimos? En címbalo que resuena, pero no significa nada. Cualquiera de estas virtudes que nos falte nos hace o bien ciegos o un poco ciegos, o al menos no nos deja ver bien. Algunos síntomas de ceguera espiritual. Aquí es donde me convierto en doctor y les voy a decir los síntomas de la ceguera espiritual. Si yo veo los errores de todos, pero no puedo ver mis faltas, pues tengo algo de ceguera espiritual, porque no puedo ver mis propias faltas. Pero sí veo los de todos mis hermanos y los del vecino y los de mi primo y los de mi amigo, cristiano o no cristiano. Soy muy bueno para ver los errores de todos, pero no veo las mías. Ceguera espiritual, encontramos eso ahí en Mateo 7, 1, 6. Si crees que eres muy buen cristiano, pues debemos de ser muy buenos cristianos. Pero si tú lo crees nada más, a lo mejor tienes un poco de ceguera espiritual. Si tú cuando te estás peinando en la mañana o cepillando los dientes y te dices a ti mismo, buenos días, súper cristiano. O te despides de tu esposa, ya me voy, ya se va tu buen cristiano, mi vieja. Pues el que seas muy bien cristiano te lo deben de decir tus hermanos. Y muchas veces sin palabras, sino con sus obras. Y lo debes de saber tú porque cuando lees las escrituras te ves a ti mismo en esas escrituras. Dices, oye, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Fíjate, pues ahí voy, ¿no? A lo mejor soy buen cristiano. Pero si tú ya estás seguro de que eres un gran cristiano, a lo mejor estás un poquito ciego, un poco de miopía. Si criticas sin razón, criticar no es malo cuando hay una razón y cuando lo haces con amor y cuando vas a darle a la persona que criticas opciones de mejora. Y si nomás criticas por el gusto de criticar, hay una ceguera espiritual. Una crítica destructiva no lleva a ningún lado.
y no lo puedes ver. No puedes ver que esa crítica te lleva a deteriorar una relación. Ceguera espiritual. Si te aburre la palabra y te gusta más el mundo, muchachos, si están ahorita ya bien aburridos conmigo aquí y preferían estar acá en las cosas del mundo, viendo la tele, con sus amigos, jugando el videogame, pues tienen ceguera espiritual. Y también los adultos, que preferiríamos estar ahorita trabajando y ganándonos unos dólares o viendo el fútbol. Tenemos ceguera espiritual. Cuando nos aburre la palabra del Señor y preferimos hacer otras cosas, hay una ceguera espiritual, una miopía. Cuando decimos, yo me siento, escucho que la prédica y ya después nos vamos al convivio, ya, mucha Biblia por hoy, hermano. Ceguera espiritual. Son síntomas, ¿verdad? Tener rencor o envidia. Cuando tu hermano triunfa, le va muy bien y tú sientes un poquito, un piquetito, como que de todos modos tú sonríes y dices, qué bueno, hermano, me da mucho gusto, pero tú no puedes engañarte a ti mismo ni al Señor y en ti hay algo, un desasosiego. Eso se llama envidia. Cuando no tienes esa plenitud de felicidad porque a tu hermano le fue muy bien y tienes una cosita, o estás buscando, o se compró un carro y dices, qué bonito carro, y entre ti piensas, pero el hermano no ha visto ese video de YouTube que dice, de los peores carros para comprar. Pobrecito. Pues eso es envidia. Y la envidia y el rencor, cuando perdonamos mal, cuando perdonamos pero no olvidamos, eso es ceguera espiritual. Al menos miopía, ya tirando la ceguera, ¿verdad? Y bueno, el que no perdona está totalmente ciego, porque aquí en este negocio de la iglesia, del cristianismo, hay dos cosas fundamentales. Todo se basa en el amor y en el perdón. Dios nos perdona porque nos ama, así de simple. Y porque nos ama y nos perdona, nos manda a su Hijo para que todo el mundo pueda ser salvo. Y si te falla el perdón, pues es una de las premisas fundamentales de lo que creemos nosotros. No lo has podido ver. Que nosotros, la única esperanza que tenemos es por el perdón que ha hecho Dios de nosotros, por esa gracia que nos ha derramado sobre nosotros. Si aman los bienes materiales demasiado, no está mal si tienes bienes materiales. Si el Señor te ha derramado bendiciones, eso no está mal. El Señor derrama bendiciones. A Dios le gusta derramar bendiciones. El problema es cuánto amas tus bendiciones, cuánto te duele despojarte de ellas. ¿Qué estás sacrificando por esas bendiciones materiales? Y si estás sacrificando cosas importantes como tu fe y las actividades de la iglesia por las bendiciones materiales, entonces hay ceguera espiritual. Ahorita vamos a hacer un test, a ver si tienen ceguera espiritual o no. ¿Listos? ¿Cómo ven ahí? No, así no debemos de estar. Así tenemos que estar todos. Durante esta serie y por el resto de nuestras vidas. Ver con claridad la palabra del Señor. Si tenemos ceguera espiritual, ¿cómo podemos entender? Vemos todo difuso, no hay claridad. Así tenemos que ver, entender por qué mi hermano actúa así, entender por qué debo de actuar así. Los jóvenes tienen que entender con claridad por qué debo de alejarme del mundo, por qué debo de venir a la obediencia. Pero para eso tenemos que untarnos los ojos con el colirio que hace Jesús. Y no pensar que vestimos muy bien y que yo estoy todo bien y que yo tengo todo. Porque eso nos causa ceguera espiritual. Hay una receta para curar la ceguera espiritual. Eso es lo bueno. El Señor nos da recetas para todo. Él es el mejor doctor. No nos va a decir, hay ceguera espiritual y háganle como puedan, ¿verdad? El Señor nos dice cómo curar esa ceguera espiritual. Y ahí está, 2 de Pedro 1:5-11. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ni siquiera es difícil, miren, es una escalerita. Y con eso curamos nuestra ceguera espiritual. Pero primero tenemos que ver qué virtud necesitamos añadir. Ser humildes, fíjense que una de las cosas más importantes como cristianos y en la vida en general es ser capaces de hacer un autoanálisis objetivo y real de nuestra situación y ver qué nos falta para trabajar en ello. Y tener a alguien en quien confiemos y que con seriedad y con humildad nos pueda ayudar y decirle, oye, esposo, esposa, hermano, hermana, mi mejor amigo que también es mi hermano, ¿qué crees que me falta? ¿En qué puedo trabajar? Eso con tu propio autoanálisis podría decirte, bueno, yo creo que vas en un buen camino. ¿Qué te parece si le añades un poco de paciencia? Porque a veces te falta paciencia, hermano, te enojas. Te he visto que de repente estás en desacuerdo y te das una vuelta y mejor te vas. Sin necesidad de gritarle a nadie, se ve tu falta de paciencia. Y esa ayuda me puede ayudar a que añada paciencia, dominio propio y vea mejor. En verdad, hermanos, no es tan difícil, amigos, jovencitos. Es sencillo, pero tenemos que verlo. A lo largo de esta semana vamos a hablar de diversos temas que son muy importantes. Todo va a ser extraído de la palabra del Señor, de la Biblia, y todo es bueno para estudiar, para reflexionar, para redarguir, para aprender, para enseñar. Pero necesitamos verlo con el colirio de Jesús en los ojos, no con ceguera espiritual. Y por eso puse este tema al principio, para que el resto de la serie, los otros 6 sermones y la clase que nos faltan, los veamos con una visión clara, que nos sacudamos lo que nos estorbe y que veamos claramente lo que el Señor nos quiere decir. Esa es la intención. Y que nos imaginemos a ese Cristo poderoso, resucitado, reinando, con las manos abiertas, vestido de blanco, cinturón dorado, el pelo blanco, los ojos brillosos, escribiéndonos cartas para que mejoremos. Muchas gracias, amados hermanos, por su amable atención.